Mi esposa me llamó peso muerto delante de nuestra familia. Todos se quedaron en silencio mientras yo me sentaba allí, humillado. Sentí que no significaba nada para la mujer que amaba. Dejé la mesa sin tener a dónde ir. Luego, a las 11 de la noche, su abogada me llamó a mi teléfono, por mi nombre. Y preguntó. Escuché a mi esposa decirles a nuestros amigos más cercanos, en mi propio comedor, en nuestro propio aniversario, que yo era un peso muerto. No cansado, no ralentizado, peso muerto. Todos en esa mesa se quedaron en silencio de una manera que nunca antes había oído a una habitación quedarse en silencio. Y yo me senté allí y sonreí como un hombre que no acababa de ser destrozado frente a 12 personas que me conocían desde hacía 30 años. Pensé que esa era la peor noche de mi vida. Ni siquiera se acercaba. A las 11 de esa misma noche, sonó mi teléfono y una mujer con la que nunca había hablado en mi vida preguntó por mi nombre. Dijo que llamaba en nombre del abogado de mi esposa. Y en los siguientes 4 minutos, me dijo cosas sobre mi propio matrimonio, mi propia empresa y mi propio futuro que no sabía una hora antes y que no habría creído si no hubiera escuchado los documentos leídos en voz alta con su voz tranquila y profesional. Mi nombre es Walter Combs. Tengo 66 años. Me gano la vida construyendo muebles, o solía construirlos con mis propias manos antes de que mis manos se ocuparan de dirigir la empresa. Vivo en las afueras de Asheville, Carolina del Norte, en Sunset Mountain Road, en una casa que terminé de pagar hace 9 años. Siempre creí que si trabajabas lo suficiente, amabas lo suficiente y estabas presente para las personas que importaban, las personas que importaban también estarían presentes para ti. Estaba equivocado en eso. No en todo, pero lo suficientemente equivocado como para que casi me costara todo lo que había construido. Esta es una de esas historias que recordaré hasta el olor del café enfriándose sobre la mesa. Permíteme retroceder porque necesitas entender cómo era la normalidad en mi casa antes de contarte cómo se rompió. Empecé con Fine Woodworks en 1998 en un garaje para 2 coches en Depot Street, cuando Asheville todavía era principalmente una ciudad industrial y vistas a la montaña, antes de que los turistas y las cervecerías la encontraran. En aquel entonces, construía mesas de comedor para la gente, una a la vez, lijaba cada borde yo mismo, las entregaba en la caja de una camioneta Ford que compré usada por $2,200. Para 2010, teníamos un taller de verdad en Riverside Drive, de 6.000 pies cuadrados, y contratos con hoteles desde Charlotte hasta Charleston que querían piezas personalizadas con carpintería real, no tableros de partículas con una chapa grapada. El año pasado, teníamos 42 empleados, una lista de espera de 11 meses y una reputación que significaba algo en esta parte del estado. Construí esa empresa con serrín en mis pulmones y el nombre de mi esposa en los papeles de constitución, justo al lado del mío, porque en 1998 Diane y yo hacíamos todo juntos. Diane Combs, 63 años. Nos casamos en junio de 1991 en una pequeña iglesia metodista en Merrimon Avenue. Y durante mucho tiempo, te habría dicho que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Criamos a 2 hijos en esa casa de Sunset Mountain Road. Nuestro hijo Preston, ahora de 31 años, ostenta el título de vicepresidente de ventas. Aunque, para ser honesto contigo, la mayoría de los días eso significa que responde a un puñado de correos electrónicos y tiene largos almuerzos con clientes que probablemente podrían cerrar sus propios tratos. Nuestra hija Calle tiene 28 años, es maestra de jardín de infantes en una escuela en Black Mountain, a unos 20 minutos de nosotros, llama a su madre casi todos los días y a mí quizás una vez a la semana, generalmente solo para ver cómo estoy, nunca para pedir nada. Quiero que recuerdes ese detalle. Importa más adelante. 4 meses antes de esa cena de aniversario, tuve lo que el cardiólogo del Mission Hospital llamó un evento isquémico moderado. Un derrame cerebral leve, si quieres la palabra sencilla para ello. Estaba de pie junto a mi sierra de cinta un miércoles por la mañana en abril y el lado izquierdo de mi cara se entumeció, y lo siguiente que recuerdo con claridad es a una enfermera llamada Priya pidiéndome que apretara su mano. Pasé 4 días en ese hospital y otras 6 semanas en fisioterapia, reaprendiendo a agarrar un lápiz como solía hacerlo. Volví al trabajo más lento. Mi habla estaba bien, mi mente estaba bien, pero mi mano derecha temblaba a veces al final de un largo día, y no podía estar de pie en un banco de trabajo durante 8 horas como lo hacía a los 40. Le pasé más del trabajo de taller a mi capataz, un hombre llamado Miguel Ortiz,
que había estado conmigo durante 15 años y en quien confiaba las llaves de ese edificio como no confiaba en casi nadie más en esta tierra. Aún no lo sabía, pero ese derrame cerebral también hizo otra cosa. Le dio a ciertas personas en mi vida un calendario y una cuenta regresiva y una excusa. La cena de aniversario fue un sábado por la noche a finales de septiembre, 34 años exactos desde aquella pequeña iglesia en Merrimon Avenue. Diane quería celebrarlo como es debido y quiero ser justo aquí. Me alegré de que lo hiciera. Invitó a unas 14 personas. Nuestros vecinos los Albers son de la parte baja de la montaña. El pastor Dan y su esposa de Grace Fellowship, donde habíamos ido durante 20 años. Mi hermana Joyce, que vino de Boone. Preston y su novia Ashley. Calle vino sola. Había roto con alguien esa primavera y no había traído a nadie desde entonces. Y Gary Whitfield, el director financiero de nuestra empresa, un hombre al que había contratado 11 años antes y en quien confiaba cada número que importaba para mi negocio, junto con su esposa, Renata. Diane cocinó un asado de costilla, del bueno, y puso la mesa larga con la vajilla que solo usábamos 2 veces al año. Velas, servilletas de tela, toda la producción. Durante la primera hora, fue todo lo que una cena de aniversario debería ser. El pastor Dan hizo un brindis sobre el compromiso. Joyce contó una historia vergonzosa sobre el día de mi boda que hizo reír a todos. Me senté a la cabecera de esa mesa con mi esposa de 34 años a mi derecha. Y por un momento, me permití creer que los últimos 4 meses no habían cambiado una sola cosa en mi vida. Entonces alguien, creo que fue Renata Whitfield, preguntó cómo iba la transición del negocio. Una pregunta bastante inocente. La mitad de las personas en esa mesa sabían de mi susto de salud, y algunos de ellos habían oído correctamente que me había estado apartando del taller. Diane dejó su copa de vino y sonrió de la manera en que sonríe en la iglesia. Cálida en la superficie, practicada por debajo. Oh, va bien, dijo. Walter ha sido un gran luchador con esto. Realmente estamos teniendo que reorganizar mucho desde el derrame cerebral. Simplemente no puede cargar con lo que solía cargar. Asentí, un poco incómodo, pero aún no alarmado. La gente habla de tu salud en las cenas. Sucede. Incluso sonreí y dije algo sobre que todavía me quedaba mucho serrín. Fue entonces cuando Diane se rió, una risa pequeña, y se volvió hacia Renata y dijo la frase que nunca se me borrará de la cabeza mientras viva. Honestamente, algunos días es solo un peso muerto por aquí, pero lo amamos de todos modos. La mesa se quedó en silencio de una manera que nunca he oído a una habitación quedarse en silencio antes. No la pausa educada después de una broma ligeramente incómoda. Un silencio real, del tipo en el que puedes oír el hielo moverse en el vaso de alguien. El tenedor del pastor Dan se detuvo a medio camino de su boca. El rostro de Joyce cambió tan rápido que de hecho lo vi suceder. Calle dejó su servilleta sobre la mesa. Lenta, deliberadamente. De la manera en que dejas algo cuando tus manos necesitan algo que hacer además de temblar. Miré a mi esposa de 34 años, la mujer con la que construí una empresa, crié a 2 hijos, enterré a mis 2 padres, y ni siquiera me estaba mirando. Estaba alcanzando la cuchara de servir, rellenando el plato de Renata, completamente imperturbable, como si acabara de comentar sobre el clima. Quiero ser honesto contigo sobre lo que hice a continuación porque la gente me pregunta esto todo el tiempo. Me reí. Realmente me reí. Un sonido corto y fácil y dije, bueno, alguien tiene que llevar el peso por aquí y bien podría ser yo por una vez. La mesa se relajó. El pastor Dan se rió con alivio. Joyce se acercó y me apretó el brazo. Diane me sonrió, satisfecha, como si hubiera interpretado mi papel correctamente. Y debajo de esa mesa, donde nadie podía verlo, mi mano temblaba, y no era por el derrame cerebral. No dije una palabra más al respecto durante el resto de la noche. Ayudé a recoger los platos. Abracé al pastor Dan al despedirme en la puerta. Le di las gracias a Joyce por venir en coche. Y cuando todos finalmente se habían ido, le dije a Diane que estaba cansado, le di un beso en la mejilla y subí a la cama, donde me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos, repasando esa frase una y otra vez en mi mente. Peso muerto, pero lo amamos de todos modos. Aún no lo sabía,
Pero esa frase era la parte más pequeña de lo que se avecinaba. A las 11:14 de esa noche, mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Diane ya estaba dormida a mi lado, o fingiendo estarlo. El número no estaba guardado en mis contactos. Casi lo dejo pasar al buzón de voz. Supuse que era un número equivocado o alguna llamada automática nocturna sobre la garantía extendida de mi coche. Algo me hizo contestar. Señor Combs, la voz de una mujer, profesional, un poco apurada. Mi nombre es Patricia Vance. Soy asociada en Iowa y Nash. Llamo en nombre del abogado de su esposa con respecto a los documentos de cierre para mañana. Me senté en la cama lentamente, con cuidado de no despertar a Diane, y salí al pasillo antes de decir una palabra. Lo siento, dije en voz baja. ¿Documentos de cierre para qué? Hubo una pausa en la línea. El tipo de pausa en la que prácticamente puedes oír el estómago de alguien caerse a través del teléfono. Señor Combs, dijo, su voz cambiando, más lenta ahora, más cuidadosa. Me disculpo. Creo que puedo tener una idea equivocada de cómo están las cosas. Me dijeron que ya había sido informado sobre los términos de la venta y la firma de consentimiento necesaria para el cierre de mañana por la mañana a las 10 de la mañana. ¿No es un buen momento? Me quedé en ese pasillo en la oscuridad, con los pies descalzos y fríos sobre la madera, y dije lo único que se me ocurrió decir: señorita Vance, no sé nada sobre un cierre mañana por la mañana. ¿Qué venta? Si has estado escuchando por un tiempo, bienvenido de nuevo a Dulces Historias de Venganza Familiar. Adelante, toma algo de beber. Ponte cómodo porque esta siguiente parte es donde todo lo que creía entender sobre mi propia vida comenzó a desmoronarse. Deja un comentario y dinos desde dónde nos sintonizas esta noche. Y si es tu primera vez aquí, presiona ese botón de suscripción porque, créeme, vas a querer ver cómo termina esto. Patricia Vance no me colgó. Quiero darle crédito por eso. Una abogada menos cuidadosa podría haber entrado en pánico, haberse disculpado y cortado la llamada en el segundo en que se dio cuenta de que había dicho demasiado a la parte equivocada. Pero Patricia Vance había pasado suficientes años en derecho de familia para saber exactamente con qué acababa de tropezar. Y para su crédito, eligió la cautela sobre el encubrimiento. Me hizo una pregunta. Señor Combs, ¿figura usted actualmente como copropietario de Combs Fine Woodworks LLC? Le dije, sí, 60% a mi nombre, 40% al de mi esposa, igual que ha sido desde que nos constituimos en 1998. Hubo otra larga pausa. Luego dijo con mucho cuidado: creo que usted y yo necesitamos tener una conversación mañana por la mañana que no sea por teléfono. Y señor Combs, le recomendaría encarecidamente que tenga a su propio abogado presente. No dormí esa noche. Me acosté junto a mi esposa de 34 años, escuchándola respirar, y pensé en todas las versiones de los últimos 4 meses que podría haberme perdido. A la mañana siguiente, le dije a Diane que tenía una reunión temprana con un proveedor en la ciudad, lo cual no era del todo mentira porque sí conduje a la ciudad, solo que no para ver a un proveedor. Conduje para ver a un hombre llamado Ed Sloan. Ed había hecho algunos trabajos por contrato para mí años atrás. Nada personal, solo una disputa de arrendamiento con un propietario en Riverside Drive. Mantenía una pequeña oficina en Charlotte Street. Sin un gran vestíbulo de cristal, solo un escritorio, 2 sillas y un hombre que te miraba a los ojos cuando te daba la mano. Me senté frente a él y le conté sobre la cena, sobre la frase peso muerto, sobre la llamada de Patricia Vance a las 11:14 de la noche anterior. Ed escuchó sin interrumpir una sola vez, como hacen los buenos abogados. Y cuando terminé, dijo: Walter, necesito que asumas que lo peor es cierto, y averigüemos juntos cuán cierto es. Hizo 2 llamadas antes de que yo siquiera saliera de su oficina. Una fue a Patricia Vance, solicitando una copia formal de cualquier documentación que ya se hubiera circulado. La otra fue a un investigador privado con el que había trabajado durante años, un hombre tranquilo y cuidadoso llamado Ray Delgado, que dirigía una pequeña firma en Hendersonville. Ed me dijo que Ray necesitaría todo lo que pudiera darle, fechas, nombres, cualquier cosa que pareciera extraña, por leve que fuera, durante el último año. Y Walter, dijo, mirándome por encima de sus gafas, quiero que pienses mucho porque, en mi experiencia, cuando algo tan grande está sucediendo, nunca comienza la semana anterior.
Comienza meses antes y las personas involucradas se sienten cómodas, y las personas cómodas dejan un rastro. Pensé en mi capataz de taller, Miguel Ortiz, y en algo que me había dicho en junio y que había ignorado en ese momento. Estábamos en la sala de acabados y mencionó, casi de pasada, que Gary Whitfield le había estado haciendo preguntas extrañas sobre las valoraciones de los equipos. Queriendo saber cuánto podrían valer nuestros tornos y fresadoras CNC en el mercado abierto si el taller alguna vez tuviera que liquidar rápidamente. Recuerdo haberme reído, diciéndole a Miguel que Gary probablemente solo estaba haciendo proyecciones de fin de año. Miguel no se había reído. Me había mirado fijamente y había dicho, Walter, conozco a Gary desde hace 11 años. No hace preguntas como esas para las proyecciones. Le conté a Ed sobre esa conversación. Lo anotó sin comentarios, but vi que algo cambiaba en su expresión. 2 días después, Ray Delgado me llamó a la oficina de Ed con una carpeta de aproximadamente 1,5 pulgadas de grosor. Era un hombre fornido y sin prisas que hablaba como si cada palabra le costara algo y me lo expuso claramente. Walter, dijo, tu esposa se ha estado reuniendo con el bufete de Patricia Vance durante aproximadamente 5 meses. La primera consulta se registró en abril, 11 días después de tu ingreso en el hospital. Sentí que algo frío se instalaba detrás de mis costillas. 11 días. Ni siquiera había terminado la fisioterapia para mi agarre, y mi esposa ya estaba sentada en la oficina de un abogado de divorcios. Hay más, dijo Ray, y no se equivocaba. Gary Whitfield, mi director financiero, el hombre cuya esposa se había sentado frente a mí en mi propia mesa de aniversario comiendo asado de costilla, había estado cortejando discretamente a un grupo de capital privado de Charlotte llamado Rieline Capital Partners durante casi un año. El plan, tal como Ray lo había reconstruido a partir de correos electrónicos que Ed había citado judicialmente a través del proceso de exhibición de pruebas una vez que la demanda de divorcio se hizo oficial, era sencillo y frío. Diane solicitaría el divorcio, citando mi salud en declive y mi capacidad disminuida después del derrame cerebral. Como parte del divorcio, argumentaría que la propiedad conjunta continua del negocio era insostenible dada mi condición y presionaría para una venta aprobada por el tribunal de toda la empresa a Rieline Capital, que había ofrecido $2.10 millones por un negocio que, según nuestra última tasación, valía cerca de 4 millones una vez que se tenían en cuenta los contratos, la lista de clientes y los bienes inmuebles en Riverside Drive. Gary Whitfield recibiría un anticipo de consultoría de Rieline una vez que se cerrara el trato, junto con una comisión de intermediación que Ray estimó en poco menos de $180,000. Mi esposa se iría con la porción conyugal de la venta, dividida aproximadamente según la Ley de Distribución Equitativa de Carolina del Norte, mientras que yo, el hombre que construyó la empresa desde un garaje para 2 coches, me quedaría con una participación minoritaria en un negocio que ya no controlaba, dirigido por extraños, o un acuerdo de suma global diseñado para ser bajo porque la propia demanda legal de mi esposa me describiría, por escrito, como un socio disminuido y en declive. No apto para continuar dirigiendo las operaciones diarias. Me senté en esa oficina y no dije nada durante un largo momento. Ed dejó que el silencio permaneciera. Luego dijo en voz baja, Walter, hay una pieza más, y quiero que la escuches de mí antes de que la escuches de nadie más. Aún no lo sabía, pero esa pieza iba a doler más que cualquiera de los números. Ray Delgado deslizó una sola hoja de papel sobre el escritorio. Era una impresión de una conversación de mensajes de texto obtenida legalmente a través del proceso de exhibición de pruebas una vez que las cosas se intensificaron entre el teléfono de Diane y el de Gary Whitfield. Los mensajes se remontaban a 14 meses. No voy a describir cada línea porque hay cosas que un hombre se guarda para sí mismo incluso cuando cuenta el resto de la historia, pero te diré la marca de tiempo del primer mensaje que lo hizo inconfundible. No solo cercanos, no solo descuidados, sino inconfundibles. Tenía fecha de la noche de una fiesta de empresa de Navidad del diciembre anterior a las 11:42 de la noche, horas después de que me hubiera ido a casa temprano con un dolor de cabeza que resultó ser la primera pequeña señal de advertencia de lo que se convertiría en mi derrame cerebral 4 meses después. Mi esposa se había quedado en esa fiesta. También Gary. Quiero ser honesto sobre algo porque la gente me pregunta esto constantemente en los comentarios de este tipo de historias. ¿Lloré? No. Quiero ser claro al respecto. Lo que sentí sentado en la oficina de Ed Sloan esa tarde no fue el dolor agudo y caliente de una herida reciente.
Fue algo más lento y más frío, como ver una puerta cerrarse desde la distancia, silenciosamente, sin un portazo dramático. Solo un clic que te decía que ahora estaba cerrada y que no se volvería a abrir. Ed me preguntó qué quería hacer. Le dije que necesitaba unos días para pensar y él lo respetó. Pero también le dije una cosa de la que estaba seguro de inmediato. Quería saber sobre mi hija y mi hijo antes de hacer cualquier otra cosa. Necesitaba saber quién más estaba al otro lado de esa puerta. Calle me llamó esa misma noche, como lo hace la mayoría de las semanas, solo para ver cómo estaba. Me preguntó cómo me sentía, si mi mano había estado temblando menos últimamente, si había estado yendo al taller. Casi no le digo nada, pero algo en su voz, firme, sin prisas, genuinamente interesada en la respuesta, me hizo cambiar de opinión. Le conté parte de ello, con cuidado. De la manera en que le cuentas una historia a alguien a quien no quieres asustar. Se quedó en silencio al otro lado de la línea durante un largo momento y luego dijo, «Papá, necesito que me cuentes todo ahora mismo». ¿Todo? Porque no voy a sentarme aquí y fingir que no sé que algo ha estado mal con mamá durante meses. Resultó que Calle también había notado cosas. Pequeñas cosas. Diane cancelando sus llamadas telefónicas regulares de los domingos con más frecuencia. Un nuevo hábito de tomar llamadas en el garaje con la puerta cerrada. Un comentario que Diane había hecho en julio sobre cómo el salario de Calle en el aula no era mucho para construir una vida, seguido de un comentario extraño, casi intencionado. Sobre lo importante que era planificar con anticipación financieramente porque nunca se sabe realmente lo que podría pasarle a una familia. Calle no lo había entendido en ese momento. Lo entendía ahora. Preston fue una conversación completamente diferente y quiero guiarte a través de ella porque es importante para lo que sucede después. Llamé a mi hijo 2 días después de reunirme con Rey Delgado y le pregunté directamente si sabía algo sobre las reuniones de su madre con abogados en abril. Hubo una pausa en la línea, más larga de lo que me gustaba. Y luego Preston dijo con cuidado, con una voz que reconocí de cada conversación incómoda que habíamos tenido desde que tenía 17 años, «Papá, mira, mamá solo está tratando de protegerse, ¿de acuerdo? Dado todo lo de tu salud, no sabe qué va a pasar. Ninguno de nosotros lo sabe. Y honestamente, tal vez sea inteligente para todos tener las cosas resueltas claramente en lugar de solo asumir». Le hice una segunda pregunta. ¿Había estado al tanto de la oferta de Rieline Capital? Otra pausa, esta más larga, y luego dijo algo que nunca olvidaré por completo porque me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde se encontraba mi hijo. Dijo, «Papá, he visto los números de esa oferta, y sinceramente, creo que no es un mal trato dado el mercado y dado que ya no puedes dirigir las cosas día a día como antes. Creo que deberías considerarlo». Me senté allí sosteniendo el teléfono y le pregunté una cosa más. En voz baja, casi gentil. «Preston, ¿te ofrecieron algo para que guardaras silencio sobre esto?» Y mi hijo, de 31 años, el niño que había llevado sobre mis hombros por los jardines de la finca Biltmore más veces de las que podía contar, dijo, «Papá, eso no es justo». Y no fue un no. No le grité. «Quiero que entiendas eso». Le dije que necesitaba algo de tiempo. Y colgué y me senté en mi camioneta en el estacionamiento de una ferretería en Merrimon Avenue durante casi 40 minutos antes de poder animarme a conducir a casa. Durante las siguientes 2 semanas, Ed y Ray construyeron el caso con una precisión que, admito, encontré extrañamente reconfortante. De la misma manera que ver trabajar a un artesano experto siempre me consuela, incluso cuando el tema es mi propio matrimonio desmoronándose. Ray confirmó que la participación del 40% de Diane había sido utilizada discretamente como garantía en un préstamo privado que había solicitado a través de una firma conectada a Rieline, estructurado de modo que si la venta a Rieline fracasaba, ella seguiría estando protegida personalmente mientras que yo seguiría estando expuesto personalmente. Ed confirmó que Gary Whitfield, durante los 8 meses anteriores, había infravalorado sistemáticamente 3 tasaciones de equipos separadas presentadas a nuestra compañía de seguros, probablemente para hacer que el precio de venta final a Rieline pareciera razonable en papel. Una discrepancia que, una vez documentada, equivalía a fraude de seguros además de todo lo demás. Y Ray,
trabajando en un ángulo completamente diferente, descubrió que Gary había estado desviando pequeñas cantidades de las cuentas de proveedores de la empresa durante casi 2 años, canalizadas a través de facturas infladas de un proveedor llamado Blue Ridge Hardware Solutions, una empresa que, una vez que Ray consultó los registros estatales, resultó estar registrada a nombre del cuñado de Gary con una dirección comercial que en realidad era una tienda de alquiler de buzones en Tunnel Road. El total, una vez que Ray terminó de reconstruirlo, ascendió a poco más de $91.000 en 23 meses. Me senté con todo eso durante mucho tiempo. Y quiero decirte que el dinero dolió. $91.000 no es nada. No para un hombre que comenzó su negocio con una camioneta usada y un garaje lleno de herramientas manuales. Pero no fue el dinero lo que me mantuvo despierto por la noche. Fue imaginar a Diane sentada en la oficina de Patricia Vance 11 días después de que desperté en esa cama de hospital, decidiendo ya lo que mi condición en declive valía para ella en un acuerdo. Hubo un punto brillante en esas 2 semanas y quiero contártelo ahora porque mereces saber que no todos en mi vida se habían convertido en alguien a quien no reconocía. Conduje hasta el taller un jueves por la tarde, le dije a la oficina principal que necesitaba revisar algunos registros de equipos y encontré a Miguel Ortiz en la sala de acabados lijando a mano una tapa de mesa de nogal. De la manera en que siempre hacía el último pase, independientemente de lo que las máquinas ya hubieran hecho. Le conté parte de lo que había aprendido. No todo. Todavía no, pero lo suficiente. Miguel dejó su bloque de lijado, se limpió las manos en su delantal y me miró durante un largo momento. Walter, dijo, he estado viendo a Gary ponerse cauteloso con los números de los equipos desde junio. Te lo dije, pero no te conté el resto porque aún no estaba seguro y no quería lanzar acusaciones que no podía respaldar. Caminó hacia un gabinete cerrado con llave cerca de su banco de trabajo, sacó un pequeño cuaderno, del tipo antiguo, con una goma elástica alrededor, y me lo entregó. Dentro había fechas, escritas a mano, que se remontaban a casi un año. Cada vez que Gary había venido al taller haciendo preguntas que no cuadraban. Cada vez que una entrega de Blue Ridge Hardware Solutions había llegado con un precio excesivo en comparación con lo que Miguel sabía que deberían costar los materiales por sus 15 años ordenando los mismos suministros. Mantuve mis propios registros, dijo Miguel, tranquilo, firme. 15 años, Walter. No iba a dejar que alguien entrara aquí y te quitara este lugar sin tener al menos algo por escrito. Me quedé en esa sala de acabados y miré a un hombre que tenía 15 años invertidos en una empresa que ni siquiera era suya. Que podría haber mirado para otro lado, que podría haber jugado a lo seguro y haberse quedado callado como lo había hecho Preston, y en cambio, había estado construyendo silenciosamente su propio registro de la verdad porque pensaba que importaba. Le dije que no lo iba a olvidar. Él solo asintió, recogió su bloque de lijado de nuevo y volvió a trabajar en esa tapa de mesa como si fuera un jueves cualquiera. Al final de esas 2 semanas, Ed Sloan tenía todo lo que necesitaba. Me lo expuso sobre su escritorio un martes por la mañana. Y recuerdo exactamente lo que dijo porque asentó algo en mí que había estado temblando desde esa llamada telefónica a las 11:14. Walter, dijo, tienes 3 problemas legales separados apilados uno encima del otro aquí. Y cada uno de ellos te favorece a ti, no a ella. Tienes infidelidad conyugal documentada con marcas de tiempo. Tienes una cónyuge que inició procedimientos de separación legal y consultó a un abogado sobre una venta de negocio 11 días después de tu evento médico, lo cual cualquier juez encontrará, como mínimo, incómodamente rápido. Y tienes un director financiero que ha estado cometiendo tanto fraude de seguros como fraude a proveedores contra tu empresa durante casi 2 años, de lo cual tu esposa no puede plausiblemente declararse ignorante. Dado su papel como propietaria del 40% con autoridad para firmar en las mismas cuentas que él estaba manipulando. Le pregunté qué pensaba que debería hacer y Ed se reclinó en su silla y dijo algo a lo que me he aferrado desde entonces. Walter, puedes quemar esto ruidosamente o puedes quemarlo silenciosamente. Ruidoso se siente mejor por un día. Silencioso gana por el resto de tu vida. Elegí silencioso y así es como se vio lo silencioso. Ed presentó en mi nombre una objeción formal a la venta pendiente junto con la documentación del fraude de seguros, lo que, según nuestro acuerdo operativo, me dio motivos inmediatos para congelar las cuentas de la empresa en espera de una auditoría interna. Un derecho que tenía como propietario mayoritario y que ni Diane ni Gary aparentemente habían tenido en cuenta cuando construyeron su cronograma.
Eso congeló el cierre de Rieline programado para ese martes por la mañana. El mismo cierre sobre el que Patricia Vance me había llamado por error 11 días antes. La documentación de Rey Delgado sobre el fraude a proveedores fue enviada, a través de Ed, a la oficina del fiscal del distrito del condado de Buncombe junto con una remisión formal, porque $91.000 desviados a través de un proveedor fantasma no es un asunto civil. Es un asunto penal y quería que se manejara de esa manera. No porque quisiera ser cruel, sino porque quería que fuera real. También hice algo que Ed no había sugerido. Algo que decidí por mi cuenta. Sentado solo en mi camioneta fuera del taller una tarde de octubre. Llamé a Miguel Ortiz y le pedí que pasara por la casa. Lo senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Diane me había llamado peso muerto 3 semanas antes, y le dije que quería reestructurar la propiedad de la empresa. Le ofrecí el 15% directamente, sin préstamo, sin condiciones, efectivo en el momento en que se resolviera el lío actual. 15 años de lealtad, le dije, valen más que el 15%, pero es lo que puedo ofrecer, y quiero que estés a mi lado en este negocio todo el tiempo que me aceptes. Miguel no dijo nada durante casi un minuto completo. Luego dijo, en voz baja, con una voz más densa de lo que nunca le había oído, Walter, no hice nada de eso por un pedazo de la empresa. Lo hice porque eres mi amigo. Le dije que lo sabía. Que exactamente por eso lo estaba haciendo de todos modos. Llamé a Calle esa misma semana y le conté todo. Todo. De principio a fin. El romance, el fraude, el cronograma, los $91.000, la oferta de Rieline, la respuesta de Preston sobre la comisión de intermediación. Se quedó en silencio durante mucho tiempo al teléfono. Y luego dijo algo que recordaré el resto de mi vida. Papá, dijo, no me importa nada del dinero. Solo necesito que sepas que, pase lo que pase, no voy a ir a ninguna parte. Y nunca lo hice. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de probar cuán cierto era eso, porque me quedaba un movimiento más por hacer. Y requería que cada persona en esta historia estuviera en la misma habitación al mismo tiempo. Le pedí a Diane que se sentara conmigo un domingo por la noche a principios de noviembre. Le dije que quería hablar sobre dónde estaban las cosas entre nosotros, con calma, como adultos, antes de que cualquiera de nosotros dijera algo a un juez. Le pedí que invitara a Gary y a Renata también, le dije que quería aclarar el aire sobre algunas preocupaciones comerciales antes de que se convirtieran en un problema mayor, ya que Gary todavía, hasta donde ella sabía, no estaba al tanto de que se hubiera descubierto algo. Le dije a Preston lo mismo, lo enmarqué como una oportunidad para que la familia hablara honestamente antes de que las cosas se complicaran en los tribunales. Y le pedí a Calle que viniera en silencio y que no trajera nada más que a sí misma. Todos llegaron ese domingo por la noche creyendo que estaban entrando en una negociación. Diane llevaba la misma expresión compuesta y practicada que había llevado la noche de la cena de aniversario. Gary me dio la mano en la puerta con la confianza fácil de un hombre que pensaba que todavía tenía la sartén por el mango. Renata trajo una botella de vino, completamente inconsciente de lo que su esposo había estado haciendo durante la mayor parte de 2 años. Preston se sentó en la misma mesa donde una vez, de niño, había hecho sus deberes bajo mi supervisión y me miró con la expresión cuidadosa y reservada de alguien que se prepara para una negociación cuyos términos creía entender. Dejé que todos se acomodaran. Serví café y luego Ed Sloan, que había estado esperando en silencio en mi estudio, entró en el comedor con una sola carpeta y se sentó a la cabecera de la mesa, frente a mí. La cara de Diane cambió en el segundo en que lo vio. Lo vi suceder en tiempo real. La compostura practicada resquebrajándose ligeramente en los bordes. De la manera en que un parabrisas se agrieta antes de romperse. Mantuve mi voz nivelada. Quiero ser claro sobre eso porque la gente me pregunta esto constantemente. No levanté la voz ni una sola vez en toda la noche. Diane, dije, 11 días. Eso es lo que tardaste en consultar a un abogado de divorcios después de que desperté en esa cama de hospital. 11 días, Gary, antes de que empezaras a construir un caso para vender mi empresa a mis espaldas, mientras tú y Rieline Capital calculabais con qué os iríais personalmente. Renata dejó su copa de vino lentamente, mirando a su esposo con una expresión que reconocí de inmediato porque yo mismo la había llevado 3 semanas antes en mi propia mesa de aniversario. Gary, ¿de qué está hablando? Dijo,
y Gary no le respondió porque Ed ya había abierto la carpeta y comenzado a poner documentos sobre la mesa, uno a uno, tranquilo, metódico, imparable. Los mensajes de texto, fechados y con marca de tiempo, que se remontaban a 14 meses. Las discrepancias en la tasación de seguros, una al lado de la otra con los valores reales de los equipos que Miguel había documentado en ese pequeño y gastado cuaderno con la goma elástica. Las facturas de proveedores de Blue Ridge Hardware Solutions, registradas a nombre del propio cuñado de Gary, $91.000 en 23 meses. Y finalmente, la carta de remisión a la oficina del fiscal del distrito del condado de Buncombe, ya presentada, ya registrada, fechada 4 días antes. Las manos de Diane temblaban para cuando Ed terminó de exponer todo. Walter, dijo, con voz débil. Por favor, podemos hablar de esto. Podemos encontrar una solución. Miré a mi esposa de 34 años y le dije lo único que me quedaba por decirle. Diane, me llamaste peso muerto en nuestra propia cena de aniversario, frente a nuestro pastor, frente a mi hermana, frente a personas que nos conocen desde hace 20 años. Y luego te fuiste a casa esa misma noche y dejaste que la oficina de tu abogado creyera que yo ya sabía que me estaban vendiendo mi propia empresa. No estoy enojado porque quisieras salir de este matrimonio. La gente se distancia. Lo entiendo mejor de lo que crees. Te estoy diciendo con calma que no te dejaré salir de él con el trabajo de mi vida en tu otra mano. Gary intentó hablar, intentó alcanzar alguna versión del tono suave y seguro que usaba para salirse con la suya en las reuniones de la junta, pero no quedaba nada suave en la habitación a lo que pudiera aferrarse. Renata se levantó primero, recogió su bolso y salió sin decir una palabra más. Y vi como algo en la cara de Gary se derrumbaba por completo cuando se dio cuenta de que su propia esposa no se iba a sentar allí y ayudarlo a salir de esa. Preston no había dicho una palabra en todo este tiempo. Me volví hacia él al final. Hijo, le dije, te hice una pregunta hace 2 semanas sobre si te habían ofrecido algo para que te quedaras callado, y no me respondiste. Te voy a dar una oportunidad más para responderla ahora, delante de todos. Mi hijo se quedó sentado allí por un largo momento. Y luego, en voz baja, con la voz quebrada de una manera que no le había oído desde que era un adolescente, dijo, me ofrecieron $100.000, papá. Una vez que se cerrara la venta, por no crear problemas. Simplemente me senté allí porque no sabía qué hacer con todo eso. No sabía cómo decirle que no a mamá. Y me dije a mí mismo que en realidad no te estaba haciendo daño, que solo eran negocios. Sentí que algo en mi pecho se quedaba muy quieto y muy frío. Y dije, Preston, no eran solo negocios. Era mi vida. Y lo sabías. Quiero contarte lo que pasó en las semanas siguientes porque aquí es donde reside la dulzura de esta historia. Y me prometí hace mucho tiempo que no contaría una historia que fuera solo sobre lo que les quité a las personas, porque ese no es el hombre que quiero ser, incluso después de todo. La oficina del fiscal del distrito del condado de Buncombe procedió con cargos contra Gary Whitfield por malversación y fraude de seguros, y Gary fue despedido de Comsfine Woodworks con efecto inmediato. Su nombre fue eliminado de cada cuenta, cada relación con proveedores, cada trozo de papeleo que alguna vez llevó su firma. La venta de Rieline Capital se derrumbó por completo una vez que su equipo legal se enteró de la investigación de fraude pendiente, lo cual me pareció bien porque nunca había querido vender ese negocio. Ni por $2.10 millones, ni por $4 millones, ni por ningún número que un extraño pudiera poner en un papel. Diane y yo finalizamos nuestro divorcio 3 meses después. Quiero ser honesto contigo sobre el acuerdo porque la gente siempre pregunta. Bajo la ley de Carolina del Norte y con el fraude y la infidelidad documentados en el registro, mi abogado pudo negociar un acuerdo mucho más modesto que el que Diane había estado esperando originalmente cuando entró en la oficina de Patricia Vance 11 días después de mi derrame cerebral. Se quedó con la casa en Sunset Mountain Road porque yo ya no la quería de todos modos. Demasiadas habitaciones, demasiados recuerdos de una mesa donde me habían llamado peso muerto. Mantuve la propiedad y el control total de Comsfine Woodworks, reestructurada con Miguel Ortiz ahora con una participación genuina del 15% y un título que finalmente coincidía con lo que había estado haciendo durante 15 años. Socio de taller y director de operaciones. Preston y yo todavía hablamos ocasionalmente, con cuidado. De la manera en que hablan 2 personas cuando la confianza tiene que ser reconstruida una pequeña y honesta conversación a la vez, en lugar de asumirse como antes.
Ya no está en el negocio. Le dije amablemente que necesitaba gente a mi alrededor de la que nunca tuviera que dudar. Y creo que en algún lugar debajo de la vergüenza, lo entendió. Calle es la razón por la que todavía creo en lo bueno de las personas. Y quiero dedicar un momento a contarte lo que hice por ella porque ella es la parte dulce de esta historia. Y cada historia como la mía debería tener una. 2 semanas después de esa noche de domingo en la mesa del comedor, me senté con Ed Sloan y reestructuré mi testamento y mis bienes personales por completo. Creé un fideicomiso irrevocable a nombre de Calle, financiado con las ganancias de la venta de la casa de Sunset Mountain que finalmente realicé, junto con una participación del 12% en la propiedad de la empresa, mantenida por separado de las operaciones diarias para que, sin importar lo que me suceda, ella tenga algo real y permanente que nadie pueda quitarle silenciosamente mientras no está mirando. También pagué sus préstamos estudiantiles en su totalidad, en silencio, esa misma semana, porque cuando le pregunté meses antes si sabía algo sobre los planes de su madre, había dicho que lo único que le importaba era que yo supiera que no se iba a ir a ninguna parte. Quería que supiera que había oído eso. Y quería responderle de la manera que merecía ser respondida. Todavía voy al taller la mayoría de las mañanas ahora, más lento que antes. Mi mano derecha todavía tiembla un poco al final de un largo día. Pero me paro en ese banco de trabajo junto a Miguel y construimos cosas juntos como siempre lo hemos hecho. Y hay una paz en ese taller ahora que no había sentido en mucho tiempo antes de que todo esto sucediera, porque todos los que están en él realmente quieren estar allí. A veces pienso en esa cena de aniversario. Las velas, la vajilla que solo usábamos 2 veces al año. La frase que rompió algo dentro de mí que no sabía que todavía era lo suficientemente frágil como para romperse. Peso muerto. Pero lo amamos de todos modos. Ahora entiendo que ella nunca quiso decir la segunda mitad de esa frase en absoluto. Pero pienso en el pequeño y gastado cuaderno de Miguel con la goma elástica alrededor y la voz de Calle al teléfono diciéndome que no se iba a ir a ninguna parte. Y entiendo algo más también. Algo que no creo que hubiera aprendido nunca si ese teléfono no hubiera sonado a las 11:14 de esa noche. Las personas que realmente te van a sostener cuando importa rara vez son las que están sentadas más cerca de ti en la mesa. A veces son las que guardan registros en silencio en un gabinete cerrado con llave 15 años antes de que los necesites. O las que te llaman cada semana solo para preguntar cómo está tu mano, sin esperar nada a cambio. Tengo 66 años. Todavía tengo serrín en los pulmones y muchos años de trabajo por delante en estas manos, temblorosas o no. Construí algo una vez en un garaje para 2 coches y una camioneta Ford usada, y lo construí de nuevo, más silencioso y más firme. A partir de una lección de $1.500 por hora sobre quién merece realmente un asiento en tu mesa.